Muy bien, un gran saludo cordial a todos los estudiantes que nos están observando a la carrera de Ciencias Políticas a cuarto año. Para el día de hoy justamente tenemos la continuación del tema número 2 que contempla con respecto a lo que es justamente las representaciones gráficas, que es una parte muy importante y una parte esencial que también ya lo tiene el documento correspondiente. No olvidemos nuestro lema: el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice, según Aristóteles. Muy bien, damos el inicio correspondiente al día de hoy. Justamente va a ser la introducción, la segunda parte de la unidad número 1, que corresponde a representaciones gráficas. Bueno, la gran pregunta va y surge aquí, ¿no es cierto? ¿Qué será para nosotros una representación gráfica en estadística? Tal vez algunos vayan pensando o recordando justamente aquellos gráficos que se hacen denotar justamente los diagramas circulares, diagramas de barra, gráficos que en realidad han visto dentro de la educación regular, probablemente, ¿no es cierto? O tal vez en algunos casos no necesariamente los hayan conocido, pero el día de hoy los vamos a ver y los vamos a conocer. Muy bien, damos el inicio correspondiente. Es por definición justamente conocido como diagramas o gráficos. En este caso son los esquemas que están formados por líneas, figuras, áreas o mapas, como también algunos volúmenes, entre otros. Vale decir que están justamente en el plano 2D o en el espacio tridimensional 3D. Para esta situación es muy importante mencionar también que las partes esenciales de una representación gráfica en este caso constituyen justamente en la parte de una representación, va a decir un título, es decir, tiene un título, el diagrama, de tipo de diagramas, si es barra, circular, histograma, polígono de frecuencias, entre otras. Debe existir una fuente de donde se extrae estos datos para esta representación gráfica, ¿no? Algunas notas al pie, obviamente algunas referencias que son muy importantes al respecto, y probablemente se utilizan algunas escalas dentro de algunos ítems o reactivos. No olvidemos que a la hora de poder implementar nuestros instrumentos de investigación, como ser cuestionarios, encuestas, que son instrumentos cuantitativos, podemos formular mediante las representaciones gráficas. Y es muy importante esto dentro del ámbito justamente de investigación científica. De la misma forma mencionamos que una gráfica o representación gráfica, o también conocido como gráfico o diagrama, es un tipo de representación de datos que generalmente son cuantitativos mediante recursos visuales, mediante líneas, vectores, superficies o símbolos que representan justamente visualmente la relación matemática o correlación estadística en realidad. Es bien importante mencionar al respecto que una representación gráfica, como es en este caso, es un diagrama circular que se va creando, se va realizando mediante el Office, en este caso Excel. Es muy importante que los compañeros también que tengan la utilidad y es necesario tener el conocimiento justamente estos elementos fundamentales dentro de la hoja Excel, ¿no? Como ser, por ejemplo, gráficos en columna, en líneas circulares, en barras, en áreas de dispersión y entre otras representaciones gráficas. Las más esenciales que vamos a ver justamente son diagrama circular, gráfico de barras vertical, ¿no? Que son estas justamente, gráfico de barras horizontal, las secciones, ¿no es cierto?, para la comparación, por ejemplo, polígonos de frecuencia, histogramas, curvas de ojivas, pictogramas, diagramas por cajas, entre otros. Vamos iniciando con el polígono de frecuencias. Es aquella representación mediante el cual el gráfico de línea se muestra dentro de la distribución de frecuencias, ¿no? Como por ejemplo esta es una representación gráfica en relación a una altura, y obviamente tenemos aquí con respecto al eje horizontal y el eje vertical. El eje X representa el X sub Y, vale decir la parte de la variable, ¿no es cierto?, o las escalas, y el FUI es justamente la frecuencia absoluta, la altura conformada correspondiente. Podemos utilizar frecuencias relativas o frecuencias porcentuales. Además de esto, mencionar lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí la representación gráfica de un polígono de frecuencias, que son justamente estas líneas, ¿no?, que están centradas justamente. Si ustedes pueden observar, detrás de estas líneas se encuentra el histograma, en este caso de frecuencias, ¿no?, que son bloques unidos, ¿no es cierto?, entre sí. Pero lo que sí hacemos para el polígono de frecuencias es unir estos puntos medios de cada una de las secciones, ¿no es cierto?, con las líneas correspondientes para poder construir el polígono de frecuencias. En este caso dice primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año,
de la carrera de comunicación social la cantidad o el número de estudiantes correspondientes por año dentro de los cursos anuales, ¿no? El polígono de frecuencias es aquella región cerrada, en este caso, que mide justamente un área determinada. Y vale decir que el área del histograma es justamente la misma área del polígono de frecuencias. Si estamos hablando de áreas en el plano, obviamente, ¿no? Pero si estamos hablando de dentro de bloques en espacios tridimensional 3D, estamos hablando en realidad de volumen en este caso, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta esta consideración esencial. De la misma forma mencionamos lo siguiente. Podemos ir viendo, por ejemplo, en este ejemplo de cómputo tenemos los intervalos de clase, ¿no? De 38, 42, 43, 47, 48, 52, que son intervalos cerrados o son clases en realidad. Esto es conocido como marca de clase o punto medio del intervalo. Por ejemplo, si sumas 42 más 38 divides entre 2, el resultado es 40, ¿no? Tenemos aquí 43 más 47, que suma total 90 en este caso, dividido entre 2, 45, que es el punto medio, el promedio de la suma de estos dos límites en cada uno de los intervalos, ¿no? Es bien importante, por ejemplo, aquí 58 más 62, tenemos ahí 120, dividido entre 2, ¿no es cierto? El punto medio es 60. Esto se lo conoce como marcas de clase. La frecuencia absoluta es el número de observaciones o el número de repeticiones que tiene con respecto a cierta característica o dentro de algún determinado rango de intervalo. Es muy importante, por ejemplo, aquí la variable debe ser en este caso una variable cuantitativa continua. Pero a partir de la construcción, con esta información base se crea justamente el polígono de frecuencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos 35 a 40, de 40 a 45, de 45 a 50 y entre otros, ¿no? Entonces tomamos los límites en este caso centrales, se podría decir, ¿no es cierto? La parte céntrica, 40 punto medio, ahí está, ¿no es cierto? Tiene una frecuencia de 2, en el siguiente es 45, tendrá una frecuencia de 4, ¿sí? Aquí nos falta un puntito, si alguien puede observar muy bien, 50 en ese rango de intervalo, es de cuánto, una altura de 8, su frecuencia, estamos hablando con la frecuencia absoluta, ¿no? Y así sucesivamente los puntos obtenidos, y luego unimos cada uno de los puntos, ¿no es cierto?, con una reglita o una línea correspondiente y generamos el área, vale decir, el polígono de frecuencias. De la misma forma aquí se puede obtener el mismo, miren, es la misma representación gráfica, pero está trabajando con la frecuencia relativa, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, qué consiste en la frecuencia relativa. También se puede construir con respecto a lo que es la frecuencia porcentual, en este caso, ¿no? P minúscula en porcentajes, ¿no? Miren, es la misma estructura de representación gráfica. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que con la altura, tanto frecuencia absoluta simple, la frecuencia relativa simple y la frecuencia porcentual simple, la misma representación gráfica tiene que denotar en este caso, ¿no? No debe de cambiar, ¿sí? Es la parte muy importante. Bueno, aquí tenemos el histograma, que es aquel conjunto justamente de representación gráfica unida justamente por una sucesión de rectángulos unidos entre sí, o bien puede ser, esto es en el plano, en este caso 2D, y en el espacio 3D con volúmenes correspondientes, ¿no? O sea, ahí por ejemplo tenemos aquí la parte de la cantidad, ¿no es cierto?, de los cursos anuales del primero al quinto año, y la cantidad, el número de estudiantes de la frecuencia justamente absoluta. Entonces son bloques unidos entre sí, el histograma de frecuencias. Puede ser histograma de frecuencias absolutas, simples, relativa o porcentual. Aquí tenemos, por ejemplo, a partir de este cuadro se puede elaborar también el histograma del anterior ejemplo, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, en el rango de cuánto. Miren, tenemos el punto medio de 40, ¿sí? El punto medio, marca de clase del intervalo, ¿no? La altura de 2, ahí está. De 45, por ejemplo, es una altura de 4, ¿sí? Ahí está. En este caso, en el intervalo de 48 a 52, que es 50, el punto medio tiene una altura de 8, ¿no? Entonces, lo que se hace es la construcción del histograma, en este caso, en base a intervalos o rangos correspondientes. De la misma forma, obtenemos el histograma de frecuencias con la altura, en este caso, frecuencia relativa, ¿no? Y sigue siendo la misma estructura en realidad, no ha cambiado en nada en realidad, ¿no? Tiene que ser la misma, tanto las frecuencias simples, porcentuales, como es en este caso, como pueden observar, es una frecuencia porcentual que se tiene como altura y es la misma estructura.
También podemos ver dentro de las pirámides poblacionales el histograma. Por ejemplo, aquí tenemos los bloques unidos de manera horizontal, en los que muestra esta pirámide poblacional con respecto a las edades correspondientes, tanto de varones como de mujeres, en relación a la proporcionalidad, ¿no? Que son grupos de edad correspondiente según al nivel de porcentaje. También podemos mencionar el gráfico de curvas de ojiva, ¿no? Que es una representación gráfica de frecuencias acumuladas mediante el gráfico de líneas, ¿no es cierto? Tenemos un eje X, que van a estar ahí los puntos medios, y el eje Y, las frecuencias acumuladas. Muy importante de notar cómo poder elaborar en este caso una curva de ojiva. Primero tenemos aquí una tabla correspondiente, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la unidad número 2. Aquí lo que nos interesa es ver y conocer los diferentes gráficos correspondientes, ¿no? ¿De dónde provienen entonces los gráficos? De una tabla determinada, ¿no es cierto? Es la parte muy esencial. Seguimos con el mismo ejemplo. Miren, tenemos ahí el punto medio de 40, frecuencia de 2. La frecuencia relativa, miren eso, por ejemplo, ¿de dónde se ha calculado? Es dividan 2 sobre 25. Y eso le va a dar 0.08, ¿no es cierto? En este caso, si alguien quiere hacer la división correspondiente, ¿no? 2 dividido entre 25, 0.08. 4 dividido entre 25, que es el total. Es la sumatoria de 2 más 4 más 8 más 5 más 3 y más 3, ¿no? 25, ¿no? Y ahí anotamos la frecuencia relativa, ¿sí? Es muy importante de notar aquí, en este caso, cómo hemos calculado la frecuencia relativa. Vale decir, la frecuencia relativa, lo voy a denotar ahí, F sub R es igual a ¿qué? Es igual a la frecuencia absoluta, F, ¿sí? Fi o F sub A, cualquiera de las dos, dividido entre el valor. Este valor total, en este caso se lo conoce ya, N minúsculo igual a ¿cuánto? A 25, ¿no? N. Ahí está. Entonces, esa es la fórmula para poder determinar la frecuencia relativa, ¿no? 8 dividido entre 25, 0.32. 5 dividido entre 25, 0.20. Y la sumatoria de todas las frecuencias relativas, 0.08 más 0.16 más 0.32 más 0.20 más 0.2 más 0.12, suma total igual a 1. Va a decir que la sumatoria de todas las frecuencias, ¿no es cierto? Está mencionado que la sumatoria de todas, y esta es la notación, ¿no? Sumatoria de todas las frecuencias, en este caso relativas, siempre va a ser igual a 1, exacto, correspondiente, ¿no? ¿Y qué es la frecuencia absoluta acumulada? Siempre la primera frecuencia absoluta, sabemos que es el número de veces que se repite una variable, anotamos la misma, ¿sí? Ahí está, 2, y lo que voy a hacer este 2 con la frecuencia simple siguiente, es en este caso 4, ahí está, 2 más 4, voy a sumar, y anotamos ahí la respuesta, ¿no? Y eso sería ¿cuánto? Es decir, estoy haciendo la suma aquí en este caso, ¿no? 2 más 4, respuesta 6. Vamos al siguiente, 6 más 8, ¿cuánto nos daría? Ahí damos con la respuesta correspondiente, va a ser 14. En el siguiente, 14 más 5, y anotamos, ¿no? Ahí tenemos justamente 0. Perdón, en este caso sería 19, ¿no? 14 más 5, 19. El siguiente va a ser 19 más 3. Ahí está, 19 más 3. Y obtenemos como resultado 22. ¿Sí? Por consiguiente, tenemos 22. ¿Sí? Ahí está, 22. Más la siguiente frecuencia absoluta simple, que es 3. Y eso nos da igual a 25 como resultado. Y ahí queda, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo dentro de la frecuencia acumulada es, anotamos el primer dato y luego sumamos en zigzag, ¿no? Sumatoria zigzag. Y obviamente aquí no hay nada, cuidado que estén sumando, aquí no hay nada, esto es vacío en realidad, ¿no? No hay nada que sumar, ¿no? Los que sí hay que sumar son las frecuencias relativas, esta, y lo que sí hay que sumar son las frecuencias absolutas, ¿no? El total, n, el total, la sumatoria de todas las frecuencias relativas, 1. Y de esa forma se calcula esta frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Menor que se lo conoce. Muy bien. Las curvas de ojiva menor que, por ejemplo, son estas, miren, como pueden observar, son curvas que van de manera creciente, ascendente, va de menor a mayor, ¿sí? Aquí miren la altura, justamente es la frecuencia
absoluta acumulada menor que. Hay en algunos textos o libros van a ver FA, ¿no es cierto? FA, F sub A, frecuencia absoluta acumulada, y hay uno con asterisco, ¿no? Y eso lo van a denotar, y en algunos libros con asterisco. Se llama frecuencia, esta por ejemplo se llama frecuencia absoluta acumulada mayor que. Es decir, con esta altura voy a calcular también, pero si es mayor que, va a ser más o menos aproximadamente, la gráfica irá de esta forma, ¿no? De forma decreciente, ¿no? Decreciente para la frecuencia, es decir, para la curva en realidad de ojiva mayor que. ¿Por qué mayor que? Porque va de mayor a menor. Esta es la curva de ojiva menor que, porque va de menor a mayor, ¿no? De forma creciente. La otra va a ser de forma decreciente, ¿no? Entonces va a depender mucho de la altura que se esté tomando en cuenta. Aquí tenemos otro ejemplo de cómputo. Aquí ya tengo las frecuencias relativas del anterior ejemplo, ¿sí? Y podemos adjuntar las frecuencias porcentuales. ¿Cómo calculamos la frecuencia porcentual? Por ejemplo, simplemente lo que hacemos es multiplicar, ¿no es cierto? La frecuencia porcentual, en este caso ahí está, P minúscula en porcentajes, aquí es igual, va a ser igual a la frecuencia relativa, ahí está, FR, la simple, estoy hablando de esta, multiplicado por cuánto, en este caso va a ser multiplicado por 100%, ¿no? Listo. Por ejemplo, ustedes en la calculadora científica o en el Excel pueden utilizar 0.08 por 100, 8%, ¿no? Aquí sería porcentajes, obviamente, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? 0.16 por 100, ahí que obtenemos 0. En este caso 16%. En el siguiente 0.32 por 100, ahí tenemos 32%. En el siguiente 0.20 por 100 es 20%, 0.12 por 100 es 12%, y en el otro análogamente, ¿no? De la misma forma. Y al final sumamos todas las frecuencias porcentuales simples y eso nos da una sumatoria del 100%. ¿Cómo se determina esta frecuencia relativa acumulada menor que? Miren, el FR mayúscula, ¿no? Aquí por ejemplo estamos copiando la primera frecuencia relativa, ahí está, 0.08, y luego nuevamente voy a sumar, ¿con quién? Con el siguiente, 0.16, sumamos 0.08 más 0.16, resultado, ¿cuánto es? 0.24, 0.24 con el siguiente, más, estoy sumando, ¿no? 0.32, resultado 0.56, para el siguiente 0.56 más 0.20, resultado 0.76, 0.76 más, voy sumando, ¿no es cierto? En esta parte va a ser 0.88 y finalmente 0.88 más 0.12, y como resultado tenemos igual a 1. En esta parte, fíjense, para este ha sido justamente la misma operación suma, ¿no es cierto? Para esta es de la misma forma, la operación suma en zigzag, ¿no? ¿Con quiénes? Con la frecuencia relativa. Para determinar esta, por ejemplo, ha sido con la frecuencia absoluta simple, ¿no es cierto? Con esa hemos trabajado en zigzag de suma para determinar 2, 6, 4, 14, 19, 22, 25. Esta parte es vacía, dijimos, ¿no? De la misma forma, aquí hemos copiado el primer dato, elemento, la frecuencia simple relativa, y hacemos la suma en zigzag para contemplar, en este caso completar las celdas, y al final nos llega a ser 1 en realidad, ¿no? Exactamente, que es la suma total de todas las frecuencias relativas. Aquí no hay nada que hacer. De la misma forma, la frecuencia porcentual mayor que, también hacemos la suma, ¿no? Este 8% es el que copiamos aquí, ¿no es cierto? 8%. 8 más 16%, sumamos y ahí está 24%, y así sucesivamente también la operación zigzag con la frecuencia porcentual simple, ¿no? Hasta llegar al 100%, ¿no? Se sobreentiende que estos tienen porcentajes, ¿ya? Muy bien. Entonces de esa forma se va calculando la tabla, y aquí no hay nada que hacer, ¿no? Es espacio oscuro, vacío en este caso, no hay nada que llenar. Bien, de esa tabla obtenemos la frecuencia, la curva de ojiva menor que, ¿no? Pero ahora con la frecuencia relativa, es decir, la frecuencia FR mayúscula, es aquí, ¿ya? Por favor, FR, ¿no? Y la FR en este caso frecuencia relativa mayor que, esta es la menor que, ¿no?
la mayor que es con asterisco, y va a ir uno que va a ir bajando de forma decreciente, más o menos algo por ahí, ¿no? Así más o menos va a ser la representación gráfica, ¿no? Decreciente. Esa es la curva de ojiva mayor que el que estoy realizando con el gráfico. Esta que está aquí al graficado se llama frecuencia, en este caso curva de ojiva menor que, ¿no? Porque va de menor a mayor. Bien, para el siguiente, por ejemplo, tenemos aquí la curva de ojiva porcentual de la misma forma, ahí está, con P porcentajes en mayúscula, o bien con la porcentual, en este caso asterisco, ¿no? El asterisco que denota justamente la frecuencia porcentual acumulada mayor que, ¿no? Que va a ir de esta forma, de la misma forma va a ir decreciendo, ¿no? Así más o menos va a ser en este caso lo que es la curva de ojiva mayor que, ¿no? Porque va de mayor a menor. Y esta otra, obviamente con esta altura, va de menor a mayor, ¿no? De forma creciente. Bien, hablamos también de las curvas de ojiva mayor que, como esta representación gráfica, miren, curva de ojiva menor que, curva de ojiva mayor que, con respecto a intervalos correspondientes, va en base a los puntos medios y las frecuencias acumuladas, que es la parte muy importante para el recuerdo, ¿no? Vale decir que cuando hacemos este gráfico de curvas de ojiva, cuando tenemos o conocemos, en este caso, la frecuencia absoluta acumulada, por ejemplo, o bien la frecuencia absoluta acumulada mayor que el asterisco, ¿no? Ahí está, asterisco. Esta es la frecuencia absoluta acumulada menor que la frecuencia absoluta acumulada mayor que. Con esa se puede trabajar, o con la frecuencia relativa menor que y la frecuencia relativa acumulada mayor que. Bien. El diagrama circular de tortas es aquí la representación gráfica, ¿no es cierto? También llamado como gráfico pastel o diagrama circular, de esa forma, es decir, divide en este caso la esfera misma, en este caso el círculo, en la proporcionalidad. Pueden ser representaciones gráficas como en este caso con volumen en 3D en el espacio o en 2D en este caso en el plano. Como por ejemplo tenemos aquí el siguiente cuadro que reporta, ¿no? Aquí está el título, obviamente, en qué consiste la representación, es un reporte epidemiológico nacional del COVID-19, número 54, que muestra justamente en todos los departamentos a nivel nacional la cantidad de porcentajes, en este caso el reporte de infectados por COVID-19, ¿no? No olvidemos que la frecuencia relativa, esto se calcula mediante esta fórmula, es decir, nosotros multiplicamos la frecuencia relativa por 360 grados, con esta es la que se determina el cálculo correspondiente. Muy bien, veamos a ver un ejemplo de cómputo, ¿no es cierto? Tenemos las frecuencias relativas con el ejemplo anterior de 25, ¿sí? Miren, multiplíquese 0.08 por 360 grados, y eso cuánto es como respuesta, multiplicados da 28.8 grados. 0.16 por ejemplo, multiplicado por 360 grados, ¿cuánto nos da? 57.6 grados centígrados. ¿Sí? Aquí tenemos 0.32 por 360 grados, ahí tenemos 115.2 grados. Y al final la sumatoria total en realidad tiene que darnos ¿cuánto? 28.8 más 57.6 más 115.2, etcétera, tiene que darnos el total, que es 360 grados. 360 grados se refiere justamente a toda la vuelta en realidad, ¿no? De la circunferencia, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí tenemos a 0 grados, ¿sí? Si hacemos una subdivisión, aquí se encuentra pi medios, vale decir 90 a 90 grados, aquí tenemos 180, ¿no es cierto? 180 grados, aquí tenemos 270 grados, ¿no es cierto? Y ya dando toda una vuelta, aquí correspondería a ser 360 grados. Ahí está, muy bien, ¿no? 360 grados. De esa forma entonces se va construyendo. Por ejemplo, el primero dice 28 grados, más o menos si vamos a realizar el gráfico a manual, entonces desde aquí, de 0 grados hasta ahí, ¿no es cierto? Hasta ahí sería un ángulo de ¿cuánto? De 28.8 grados centígrados. En el siguiente vamos a sumar, dice 57.6 grados a esta, ¿no? Es decir, lo que yo voy a hacer es sumar 28.8 más 57.6, ¿no? 28.8 más 57.6 grados centígrados, y eso sale 86.4. Como aquí es 90, más o menos aproximadamente va a llegar por aquí, ¿no?
ahí va a ser el 84 sumados, es decir, aquí 28.8 grados más 57.6, eso da todo un ángulo de cuánto, de 86.4, ¿no? Aquí lo voy a notar, la suma de estos dos da 86.4 grados, ¿sí? Entonces ahí ya tengo otra área, ¿no? Esta área que lo estoy pintando, por ejemplo, es toda esa área, ¿no? Esa área sería, ¿no? Esa sección nada más, ¿sí? Muy bien, esta es la pequeña parte, ahí es la segunda. Y en la siguiente dice súmese 86.4, como ya tengo sumada, se quedó aquí. ¿Cuánto de sumar? 115.2, ¿no? Más 115.2 y obtenemos 201.6, es decir, este dato voy a sumar con esta otra y me da justamente entre estas dos, me dan justamente 201.6, ¿no? 201.6, ahí está, grados centígrados. ¿Sí? Muy bien, entonces he sumado, es decir, de aquí, ¿no? Voy a sumar, ¿cuánto? 115, ¿cuánto da? 201, más o menos, aquí es 270, por aquí, más o menos aproximadamente va a ser, ¿no? Ahí más o menos, ¿no? Toda esta área que está aquí, que estoy haciendo con líneas, ¿no es cierto? Toda sería esa área, ¿no? Correspondiente. Estoy haciendo de manera manual, esa es la forma de realizar de manera manual, ¿no? Con los grados, conociendo obviamente la frecuencia relativa, multiplicando por 360 grados, ¿no? Y hasta el final vamos a ir llegando así en todas las secciones subdivisiones que vamos a ir realizando. La siguiente, por ejemplo, será 201.6 más 72, en este caso grados, ¿no? 273. Si aquí es 270, 273 más o menos llega por aquí aproximadamente, ¿no? Entonces ahí desde el centro de origen, ahí está, ¿no? Toda esta, por ejemplo, que estoy haciendo de líneas de esta forma, es la otra área, ¿no? Finalmente sumamos ahí, hemos sumado 201 más 72, ahí tenemos 273, ¿sí? Ahí lo anotaremos, 273.6 grados. Muy bien, en el siguiente voy a sumar más 43, ¿no? Ahora sumamos este dato, 43.2, ¿cuánto nos dará esta sumatoria? Entonces 273 más 43.2 grados, ahí tenemos 316, ¿no? Aquí va a ser 316.8 grados centígrados. Entonces, más o menos esta división pequeña que nos deben, lo dividimos en cuántos, como el siguiente también es el mismo ángulo, es decir, las mismas áreas correspondientes, ¿no? Voy a dividir esta área que está ahí en dos partes iguales, más o menos aquí aproximadamente se encuentra 316.8, ¿no? Aquí 316, ¿no? .8 grados centígrados, ¿no? Más 43.2 en el siguiente ya va a ser 360, toda la vuelta en realidad ya hemos dado, ¿no? Entonces, esa es la forma de realizar de manera manual las gráficas en el plano, en este caso, ¿no? En el plano, en 2D. Bien, en el espacio tridimensional se puede notar de esa forma, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya tenemos ya la gráfica y esto se hace obviamente con la hoja Excel ya de manera más directa, más rápida, que es la parte muy importante. Bien, y aquí tenemos nuevamente otro ejemplo de cómputo donde tenemos el color, la variable, color de playeras, ¿no es cierto? Tenemos el color es obviamente una variable X que se lo denota una variable en este caso cualitativa, nominal, no tiene orden, no nos interesa el orden jerárquico de los colores, pero a partir de este conteo vale decir que esta es justamente la frecuencia. Conteo también se le conoce como la frecuencia absoluta. Por ejemplo, el azul se repite ¿cuántas veces? 4 veces te dice, ¿no? El blanco de 7 veces, el café color 3 veces, el color gris 4, el color negro 2, rosa 4, el color verde 1. Partir conociendo estos elementos, es decir, estos datos de la frecuencia absoluta, podemos hacer en la hoja Excel el gráfico correspondiente, que está aquí ya subdividido en partes, ¿no? Color de playeras que menciona. Ahora, ¿cómo lo hacemos eso en una hoja Excel? Es bien importante, ¿no? Miren, aquí tengo una hoja Excel, voy a hacer el mismo, ¿sí? Ahí está, color de playera.
color de player, y aquí la frecuencia absoluta, FA minúscula, ¿sí? Miren, estoy abriendo una hoja Excel y sería mucho mejor que lo tengan en conocimiento y actualizado, obviamente nuestra hoja Excel, ¿no? Tiene que ser actualizada. Muy bien, ahí para que se pueda denotar un poco más. ¿Qué colores podemos insertar? A ver qué tal si es el color azul. Voy a hacer otra representación gráfica, ¿no? Azul, color blanco, negro, el color rojo. Estoy hablando de una variable, en este caso estoy trabajando con una variable cualitativa nominal. Color verde, que es el color plomo, que es el color celeste. Listo, y aquí el total. Supongamos que yo quiero ver el color de players en el curso, ¿sí? O el color de ropa que están ahí en el curso. Muy bien. ¿Quiénes tienen de color azul? ¿Cuántos son? Digamos 5. Blanco hay 2. De color negro hay 1. De color rojo son 4. De color verde son 3. De color plomo hay 7. De color celeste, ahí está 10, ¿no? Entonces, miren, ya tengo aquí el conjunto de datos, lo voy a centrar, ¿no? De esa forma se va centrando, obviamente abriendo un archivo nuevo, ¿no? Y hacemos la sumatoria total de estas frecuencias. Ahí está, esta es la símbolo de sumatoria, listo. ¿Cuántos habían sido? Habían estado en el curso 32 estudiantes en total, ¿no? Lo voy a centrar, ahí está, muy bien el total, muy bien. Con esta tabla voy a hacer la gráfica. ¿Qué gráfica? El gráfico circular, como este, similar a este, ¿no? Conociendo solamente la frecuencia absoluta y las variables de estudio, miren, seleccionamos con el clic izquierdo sin soltar. Voy a la parte de insertar gráfico, aquí está, muy bien, circular en 2D, ¿no? O queremos en 3D, ahí está, en 3D, muy bien, aquí está en 3D. Queremos con porcentajes, miren, aquí hay varias opciones, ¿no? Que ustedes van a ver, y eso va a depender mucho de su aplicación misma, si están actualizados, ¿no? Miren, por ejemplo, este me parece más elegante, y voy a insertar ahora aquí el título, ¿no es cierto? Es muy importante el título, ¿no? Entonces aquí va a ser color de playeras. Color de playeras del curso. Cuarto año, ¿no? Cuarto año de políticas. Muy bien. Ahí está. Como ustedes han podido observar, puede hacer este cambio de color. Muy bien. Y ya tenemos, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha hecho esto? Por ejemplo, está subdivididas, ¿no es cierto? Separaditas, ¿no? Solamente tienes que hacer un clic y miren, con el clic izquierdo sin soltar, se puede ir jalando, se puede ir separando cada uno de los bloques correspondientes, ¿no? Eso ya depende mucho cómo uno vaya trabajando en realidad, ¿no? Cómo se puede ir trabajando. Eso ya depende mucho, en este caso, del investigador, ¿no? O del que está realizando los datos, en este caso en Excel, ¿sí? Entonces miren, como pueden observar, estoy seleccionando, ¿sí? Hay que seleccionar la región, o en este caso el bloque correspondiente, y de esa forma poder obviamente miren, si es que no se ve muy bien, entonces lo puedes agrandar un poco más, ¿no? Para agarrarlo muy bien. Por ejemplo, requiero mover un movimiento de este bloque, ¿sí? Y para eso lo que puedes hacer es ampliar un poco más, ¿no? No hay ningún problema de eso. Si quiero, por ejemplo, mover este bloque de color negro que dice, ¿no? Ahí está, yo lo tengo nuevamente. Bien, entonces de esa forma ustedes van utilizando, van a ir replegando, van a ir utilizando en este caso la representación gráfica correspondiente. Bien. Bueno, ahí está la gráfica, ¿no? Y de manera automática ya calculó los porcentajes correspondientes, ¿no? Entonces eso ya depende mucho del investigador, cómo vaya revisando, redactando y haciendo la presentación. ¿Y cómo llevamos este al documento en Word? Solamente hacemos un clic aquí, control C, control V, y enviamos al documento en Word, ¿no? Muy bien, esa es la representación gráfica en este caso.
¿Qué más podemos mencionar al respecto? Otros gráficos, el diagrama de barras, ¿no? Es aquel justamente el diagrama de barras, en este caso vertical, porque son, miren, son rectángulos separados, dispersos, ¿no es cierto? Que son justamente rectángulos en realidad, ¿no? Que tienen un eje de altura, frecuencia absoluta, y tenemos aquí, por ejemplo, las variables correspondientes de estudio. ¿Sí? Muy bien. En este caso, a diferencia del histograma, eran todos los bloques unidos, ¿no? Pero en este caso, los diagramas de barras o gráficos de barras son dispersos, no consecutivos. Bien, aquí tenemos otro diagrama de barras vertical, ya como bloques, ¿sí? En espacio tridimensional, en 3D, 10 de la semana, tiempo en grados centígrados. Podemos ver también barras horizontales, como esta situación, ¿no? Que son justamente las estaciones del año, ¿no? El tiempo de las estaciones de la gestión 2020 y grados en Fahrenheit, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer esto, ¿no? Esta es una gráfica en 3D. Bien, aquí tenemos otra, ¿no? Que menciona las carreras, ¿no es cierto? Y la cantidad de estudiantes, se podría decir ya titulados, ¿sí? Ahí tenemos en medicina son 8, en mecánica 11, en civil 8, en agronomía 3 y así sucesivamente, ¿no? Son, miren, como se puede observar, es un gráfico de diagrama, en este caso de barras vertical. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, gráficos de barras por secciones, ¿no? Miren, tenemos a la primera persona, Juan, Pedro, Ana, Beatriz, Pablo, María. Entonces, ¿qué se aplica? En un primer punto se aplica un test, el de color amarillo, a los 6 compañeros. En un segundo momento, el segundo test, el de color rojo. En un tercer momento se aplica el tercer test, ¿no? Miren cómo podemos ir comparando la progresión de cada uno de los estudiantes para medir el coeficiente, en este caso el test de inteligencia correspondiente, ¿no? Cómo han ido subiendo, han ido escalando de manera gradual. O bien alguno que otro puede ir disminuyendo, ¿no? Eso ya depende mucho también de los factores que incidan en el estudio. Los pictogramas son similares, justamente son figuras. Como por ejemplo aquí podemos ver, hay una mayor cantidad de damas que varones, por ejemplo, en el curso, ¿no? Podemos hablar de árboles, por ejemplo. Miren, de todo el año, de enero a diciembre. En enero, por ejemplo, hay pocos, ¿no? En febrero ya va creciendo, en marzo hay más árboles, ¿no es cierto? La cantidad misma, ¿no? Por ejemplo, esta debe ser, por ejemplo, ahí tiene una altura tal vez de 10, esta tiene una altura de 50 árboles, aquí se tiene más de 100, puede ser 110 árboles, ¿no? En el siguiente, por ejemplo, tiene una altura aproximada de aquí, podría ser 90 o 85, en este caso de altura, ¿no es cierto? De cantidad, podríamos mencionar también el número de árboles por mes que se han podido obtener, por ejemplo, ¿no? De árboles plantados en este caso. Otro gráfico es el gráfico de líneas, como se puede observar en este caso. Miren, datos del tiempo, ¿sí? Que ilustra justamente la gráfica de segmentos, que son justamente las líneas correspondientes. Ahora ese gráfico, ¿dónde se puede encontrar? En la hoja Excel también, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, selecciono la cantidad, ahí está, solamente, no el total, ojo, ni tampoco la variable y la frecuencia, datos y las frecuencias, insertar, voy a insertar, gráfico de líneas, aquí está, miren, aquí tengo gráficos de líneas, ahí está una, ¿sí? O quiero, por ejemplo, en el espacio tridimensional, en 3D, ¿no? Eso ya depende mucho del investigador cómo vaya obteniendo. Por ejemplo, sería este un gráfico de, en este caso de líneas, sí, pero en el espacio tridimensional. Entonces aquí tenemos azul, blanco, negro y correspondencia. Aquí tenemos el diseño rápido si queremos completar algunos elementos, ejes, ¿no? Algunos datos correspondientes en base a las series, ¿no? O bien simplemente sin serie. Miren, por ejemplo, solamente se elimina y solamente quiero ver el gráfico y no se ha modificado nada. Entonces este por ejemplo es un gráfico de qué sería en este caso. Si en el plano era una línea, ¿no? En 3D sería un plano, ¿no? De planos, un gráfico de planos, ¿no? En espacio tridimensional 3D, ¿sí? El gráfico de líneas, ¿cuál sería, por ejemplo?
Vamos nuevamente a insertar. Gráfico de líneas está en 2D, no olvidarse, en 2D, esta sería, ¿no? Es decir, en el espacio tridimensional, sí, nuevamente, en el espacio tridimensional podemos ver el gráfico en planos en 3D, ¿no? Aquí va a ser justamente el gráfico, en este caso, gráfico de líneas en 2D, en el plano, ¿no? Miren, tienen la misma secuencia, ¿no? Pero si es que lo vemos desde otra perspectiva, obviamente serían líneas nada más, ¿no? Si vemos desde otras perspectivas en espacio tridimensional, ya puede decir vista como planos en realidad, ¿no? Unidos, ¿no? Ahí está la diferencia. Aquí podemos insertar algunos elementos, ¿no? Bueno, tal vez algunos componentes que nos faltan, ¿sí? Eso ya es, como alguien lo menciona, es una forma nada más, ¿no? En cómo deducir algunas estructuras, en este caso, dentro del gráfico de líneas. Muy bien, esto que dice serie, pues se elimina, no hay ningún problema, no se ha perdido nada aún. Ahí está, ¿no? La forma de hacer un gráfico de líneas en base a una tabla. Seguidamente tenemos ahí, resumiendo, ¿sí? Las variables. Cada gráfico corresponde a cierto tipo de variable. Es bien importante esto tener en conocimiento, ¿no? Si la variable es cuantitativa o es cualitativa. Si es cualitativa, los gráficos serán barras las que mayormente se utilizan, ¿no? O pictogramas o diagramas de sectores, para decir gráficos circulares o torta. Si hablamos de variables cuantitativas, hay dos, discretas y continuas. Estas de las cualitativas ya pueden ser de orden, ¿no? ¿No es cierto? No olvidarse, nominales o ordinales, ¿no? Pero en la discreta, por ejemplo, mayormente se utiliza gráfico de barras, diagrama circular. En la continua, en realidad se utilizan mayormente histogramas, polígonos de frecuencia, curvas de ojiva, porque vamos a trabajar con intervalos o con, en este caso, con intervalos de razón, ¿no es cierto?, definidos en cierto determinado tiempo o momento del estudio que se vaya realizando. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí solamente tenemos una idea de gráficos correspondientes para poder ver la intuición misma, cuántos rostros se puede observar, ¿no? Aquí que se puede observar, tal vez algunos van a poder observar un cráneo humano, muy bien, o un disfraz, un enmascarado que está dentro de ahí con una máscara de cráneo, o bien al trasfondo vemos justamente dos damas que están sentados en una mesa, ¿no? O sea, hay distintas perspectivas y formas de ver e interpretar por sobre todo el gráfico. Para eso son estas ideas, ¿no? Luces, por ejemplo, aquí podemos observar, ¿no es cierto?, tal vez una persona soplando el saxofón o una corneta, o bien el trastorno de una silueta justamente de un rostro en sombra de una dama. En esta otra podemos observar a una ancianita, una abuelita en realidad, ¿no es cierto? Ahí está la nariz, ahí está la boquita en realidad, o bien desde otra perspectiva vista justamente una dama, ¿no? Una dama joven en realidad, ¿no? Entonces hay muchas formas de poder interpretar, esa es la parte importante y fundamental en estas representaciones gráficas. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y esperemos que les pase muy bien este caso. Cuídense mucho con estas situaciones de la lluvia y a veces por situaciones de este COVID, justamente el mutante que está ahí, el P1, P2 brasilero, es más mortal, hay que tener más cuidado y esperemos que solamente no, hay que cuidarse, más aún en estos tiempos de lluvia, por ejemplo, ¿no? Que en estas épocas de frío más aún se propaga los resfríos, la tos y entre otros. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes y no se olviden, a la siguiente sesión vamos a realizar el uso del Office Excel y es muy importante, como el que he denotado, he mostrado en la hoja Excel, y vamos a ver algunos ejemplos correspondientes. Bueno, para terminar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Obviamente no vamos a perder el tiempo, ¿no? Vamos a dejar una actividad para el día de hoy, ¿no? Una actividad. Ustedes lo van a colocar ahí en la hoja, tenemos un formato de presentación, la actividad número 2 o 3, anótenlo por favor ahí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cada uno de ustedes tiene que formular por lo menos, vale decir, realizar 2 gráficos, cualesquiera, circular, el de barra, histograma, curva de ojiva, cualesquiera ustedes veanlo. Pueden utilizar el software, en este caso el Excel, pueden realizarlo de manera manual también, no hay ningún problema, ¿sí?
Eso ya depende mucho, pero vayan revisando. No se olviden que un gráfico tiene justamente una tabla, ¿no es cierto? En base a la tabla se realiza el gráfico, ¿no? Bueno, entonces solamente estoy pidiendo para la siguiente clase dos gráficos, ¿no? Con sus tablas correspondientes. ¿De dónde proviene ese gráfico? Es muy importante, ¿no? Su tabla de frecuencias en realidad, ¿no? La base. Bueno, esa es la actividad para la siguiente clase, ¿sí? No olvidarse, ¿no? No es para el día de hoy. Hoy hasta las 10 obviamente, ¿no? 10:30. Si no, va a ser para la siguiente clase, háganlo muy bien. Nos vemos hasta la siguiente y que tengan muy buenas noches a todos. Chao, chao, chao. Nos vemos.